Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. ¿Qué hora es ahora mismo en su país? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantará saberlo. Esa mañana Uri se había levantado muy temprano para recoger los limones maduros del huerto. En el bullicioso mercado del pueblo, entre voces, risas y el olor a pan recién hecho, Uri se topó de repente con Egan, su viejo amigo y compañero de aquellas investigaciones secretas sobre los oscuros negocios de la empresa en el pasado. Sin perder tiempo, ambos regresaron a la granja de Tutieu para hablar con urgencia. Pero lo que no sabían era que a lo lejos unos ojos fríos y calculadores los observaban en silencio, siguiendo cada uno de sus movimientos. Aquel día Uri se levantó antes del amanecer, cuando el cielo aún tenía ese tono azul suave que anuncia la llegada del sol. El aire olía a hierba fresca y a rocío, y el silencio del campo solo se rompía con el canto de algún gallo lejano. Con paso tranquilo se dirigió al huerto, donde los limoneros estaban cargados de frutos dorados, reluciendo bajo la primera luz de la mañana. Uno a uno fue cortando los limones más maduros, sintiendo bajo sus dedos la piel rugosa y firme de la fruta. Cada limón parecía guardar dentro el brillo del verano. Mientras llenaba las cestas, Uri no podía evitar sonreír. Aquel año la cosecha había sido generosa, y el trabajo de tantos días comenzaba a dar sus frutos. Poco después, con el carro lleno y la brisa de la mañana acariciando su rostro, emprendió el camino hacia el mercado. El trayecto era corto, pero estaba lleno de vida: campesinos saludando desde los caminos, niños jugando entre los árboles, el sonido lejano de los martillos en los puestos de venta. Al llegar, el bullicio lo envolvió por completo, voces que ofrecían productos, aromas de frutas frescas y pan recién horneado. Uri colocó su puesto en un rincón donde el sol entraba justo lo suficiente para iluminar los limones. Enseguida comenzaron a acercarse los compradores. «¡Qué limones tan grandes y brillantes!», exclamaba una señora. Otro hombre los olía y sonreía satisfecho. La frescura y el color de la fruta hablaban por sí solos. Eran limones de verdad, criados con cuidado y paciencia. Las horas pasaron volando. Entre sonrisas, charlas y monedas tintineando, Uri fue vendiendo uno tras otro, hasta que apenas quedaban unos pocos. Al mirar las cestas casi vacías, sintió una mezcla de cansancio y satisfacción. Todo su esfuerzo había valido la pena. Mientras recogía sus cosas tras una mañana exitosa en el mercado, Uri levantó la vista y entre la multitud reconoció un rostro que creía haber dejado en el pasado. Era Egan, su antiguo amigo y compañero en aquellas investigaciones que los habían llevado a descubrir los secretos oscuros detrás de la antigua empresa de los padres de Tutieu. El tiempo parecía haberse detenido por un instante. Ambos se quedaron mirándose sorprendidos y a la vez con una mezcla de nostalgia y desconfianza. Egan fue el primero en romper el silencio con una sonrisa cansada pero sincera. «Veo que sigues encontrando líos hasta en los lugares más tranquilos, Uri». Uri rió, aunque sus ojos reflejaban la prudencia de quien sabe que los fantasmas del pasado nunca desaparecen del todo. Conversaron un rato entre risas contenidas y miradas llenas de recuerdos compartidos, largas noches, revisando documentos, persecuciones silenciosas y aquella vez en la que estuvieron a punto de ser descubiertos. Poco después, decidieron regresar juntos al rancho de Tutieu. El camino, cubierto de polvo y flanqueado por limoneros, se llenó de una tensión apenas perceptible. Ambos sabían que ese reencuentro no era una simple coincidencia. Había algo más.
En el tranquilo rancho mientras Tutieu trabajaba en el jardín sin sospechar nada, Uri y Egan se refugiaron en la pequeña cabaña de madera junto al huerto. El aire olía a tierra húmeda y a limón recién cortado, pero dentro del cuarto se respiraba tensión. Sobre la mesa, Egan extendió una carpeta repleta de documentos, fotografías y recortes de informes que había conseguido en las últimas semanas. Con voz baja, casi en un susurro, Egan rompió el silencio. Uri, creo que Lin y el señor Tuan han estado moviendo los activos de la empresa a nombre de terceros. No tengo pruebas sólidas aún, pero hay demasiadas coincidencias. Uri frunció el ceño mientras pasaba las hojas una a una. Las imágenes mostraban reuniones discretas, transferencias bancarias y nombres de compañías desconocidas. Después de unos segundos de silencio respondió: Yo también he estado investigando desde dentro de la empresa. Hay rumores de que Lin contactó con un socio del grupo MB para ocultar los registros contables originales. Si logramos encontrar esos documentos, todo saldrá a la luz. Egan asintió apoyando los codos sobre la mesa. El sonido del viento se colaba entre las rendijas de la cabaña, y por un momento ambos se quedaron inmóviles, conscientes del peso de lo que estaban a punto de destapar. Tenemos que movernos con cuidado, dijo finalmente Egan. Si Lin se entera de que la estamos siguiendo, lo perderemos todo. Finalmente ambos acordaron un plan. Durante los próximos días seguirían de cerca los movimientos de Lin sin levantar sospechas. Egan se encargaría de rastrear las transacciones financieras, mientras Uri intentaría acceder al sistema interno de la empresa en busca de los archivos originales. Si todo salía bien, tendrían pruebas suficientes para exponer la verdad. Cuando terminaron de hablar, Uri invitó a Egan a quedarse a cenar con él y con Tutieu. La mesa era sencilla con platos caseros, carne curada, con un toque ácido y anguila seca al estilo del campo. El aroma llenaba la pequeña cocina, y por un momento todo parecía tranquilo. Entre risas y conversaciones suaves, la tensión de las últimas horas comenzó a disiparse como si la paz del hogar pudiera borrar las preocupaciones del mundo exterior. Egan con una sonrisa levantó su vaso y dijo: Hace mucho que no disfrutaba de algo tan simple y tan real. Tutieu rió levemente sirviéndole más arroz mientras Uri la observaba con ternura. La escena parecía sacada de un recuerdo feliz. El sonido de los grillos afuera, la brisa moviendo las cortinas y la luz cálida de la lámpara iluminando los rostros cansados pero serenos de los tres. Sin embargo, la calma no duraría mucho. A pocos metros de la casa, más allá de la línea de árboles que rodeaba el terreno, una silueta se mantenía inmóvil bajo la penumbra. Era Lin. Vestida con un abrigo oscuro, observaba la escena desde lejos, sus ojos fríos y calculadores fijos en la ventana. No necesitaba acercarse más. Cada risa, cada palabra que escapaba del interior era suficiente para alimentar su sospecha. Mientras dentro se hablaba de cosechas de la vida en el campo y de viejos recuerdos afuera, se gestaba algo muy distinto. Lin había llegado allí con un propósito. Sabía que Uri y Egan estaban juntos de nuevo, y comprendía que eso solo podía significar una cosa: estaban cerca de descubrir la verdad. El viento sopló con fuerza moviendo las hojas secas bajo sus pies. Lin dio un paso atrás, respiró hondo y sacó su teléfono. Con un gesto rápido marcó un número y susurró: Empieza el plan. No deben adelantarse. Luego se alejó lentamente, desapareciendo entre las sombras del bosque, mientras dentro de la casa una carcajada rompía el silencio de la noche.
Nadie en el rancho se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Nadie imaginaba que aquella cena tan cálida y familiar marcaría el inicio de una nueva tormenta. En la distancia, la luna brillaba sobre los campos, testigo silencioso de un juego que estaba a punto de volverse peligroso. La paz de esa velada quedaría pronto en el olvido, y lo que parecía un hogar seguro se convertiría en el escenario de una lucha donde cada movimiento podría decidir el destino de todos.